Hola, ¿cómo andan? En este video tutorial los invito a que profundicemos en la instalación de agua. Pero para poder hacerlo, primero vamos a recuperar algunos conocimientos previos o recordar nociones básicas muy importantes relacionadas con este tipo de instalación. En cuanto a los contenidos que vamos a ver en concreto, primero vamos a ver en qué consiste esta instalación, para qué sirve, cuáles son las normas que la rigen. Luego vamos a analizar algunos principios físicos básicos que la determinan, como la presión y los vasos comunicantes. A continuación, vamos a ver cómo puede realizarse la provisión de agua, ya sea en forma subterránea o a través de una red externa. En el caso particular de la provisión a través de la red, vamos a analizar cómo es la distribución de agua y qué es esto de nivel piezométrico, estático y variable. Posteriormente vamos a diferenciar entre la alimentación de artefactos directa, indirecta y mixta. Y por último vamos a analizar la conexión domiciliaria externa e interna con todos los elementos que la integran. ¿Comenzamos? Veamos entonces qué implica una instalación de agua y para qué se utiliza. Básicamente, este tipo de instalación está constituida por la instalación de agua fría y la de agua caliente y forma parte de las llamadas instalaciones sanitarias, que como ustedes saben están conformadas también por la instalación pluvial y la cloacal. Su función o utilidad primordial es la de proveer de agua a los locales húmedos de una determinada edificación de manera tal de mejorar sus condiciones de salubridad y generar más comodidad o confort. Tengan en cuenta que en el caso de un inmueble que se encuentre habitado y dentro de un área donde haya una empresa que presta el servicio de distribución de agua, el propietario está obligado a realizar la instalación domiciliaria interna y a solicitar la conexión a dicha empresa. Con respecto a la reglamentación o normativa, por un lado tenemos las normas de obras sanitarias de la Nación. Acá tienen que tener en cuenta que si bien este organismo se privatizó, sus normas las seguimos respetando. Y actualmente, en la provincia de Santa Fe, la empresa que está encargada en las instalaciones sanitarias externas es Aguas Santafesinas. Además, dentro del reglamento de edificaciones de nuestra ciudad, en el capítulo 5 se hace referencia a las diferentes instalaciones, con lo cual es conveniente que lo consideremos. Analicemos ahora dos principios básicos que intervienen en todas las instalaciones de agua. Por un lado, tienen que tener en claro que el agua circula dentro de las cañerías por presión, a diferencia de lo que ocurre con las instalaciones cloacales, donde los líquidos cloacales circulan por efecto de la gravedad. ¿Pero qué es la presión? Básicamente es la acción de una fuerza sobre una determinada superficie, y la podemos expresar en kilos por centímetro cuadrado o en toneladas por metro cuadrado. Les aclaro que en el caso de las instalaciones de agua las solemos expresar con otra unidad de medida que es la de metros por columna de agua. En este caso hablamos de la llamada presión hidráulica, que depende básicamente de la altura que tiene la columna de agua y del peso de la misma. Con lo cual, si pensamos en una instalación de agua donde los artefactos son alimentados con un tanque de reserva, mayor va a ser la presión de agua cuanto más elevado se encuentre dicho tanque. Dentro de la presión hidráulica o de agua es importante que distingamos entre la estática y la dinámica, conceptos que vamos a retomar un poco más adelante cuando profundicemos el tema de nivel piezométrico estático o variable. Pero ahora es importante que entendamos que la primera se da cuando la red de agua está sin uso, con lo cual el agua se encuentra en reposo, sin movimiento, y en consecuencia la presión en todos los puntos de la instalación es exactamente la misma. Por el contrario, cuando la red de agua está en funcionamiento y por ende el agua se encuentra en movimiento, circula o se desplaza por las cañerías, la presión de la misma es variable o dinámica y depende fundamentalmente del nivel de consumo de agua de la gente, de la distancia que el agua tenga que recorrer hasta el punto de abastecimiento y de las resistencias que el agua encuentre a su paso dentro de las cañerías, con lo cual en la realidad es evidente que siempre existe una pérdida de presión.
Otro principio muy importante en las instalaciones de agua es el de los vasos comunicantes. En líneas generales, si dos o más recipientes se encuentran conectados por su parte inferior y llenamos uno de ellos con un líquido, este se va a desplazar hasta igualar su nivel o altura en todos ellos, con lo cual cuando alcance la misma altura va a estar en equilibrio, va a dejar de desplazarse o circular y su presión va a ser la misma. Como casos concretos de aplicación de este principio, pensemos por ejemplo en dos o más tanques que estén intercomunicados por su parte inferior. Si llenamos uno de ellos, el agua va a desplazarse al otro hasta que en ambos exista el mismo nivel de agua. Algo similar ocurre en el caso de un tanque vinculado por cañerías. El agua dentro de las mismas va a circular o desplazarse hasta que se igualen niveles. Este principio también es utilizado en los sifones cloacales presentes en los inodoros, en las piletas de piso, en las piletas de cocina, gracias a los cuales los olores de los líquidos cloacales no salen a los ambientes o locales. Y como pueden ver, este cierre o tapón hidráulico se produce porque el líquido se desplaza de una rama o parte del sifón a la otra hasta alcanzar la misma altura. Por otro lado, seguramente han visto o han utilizado el llamado nivel de manguera. Este nivel, para poder trasladar una medida o altura de un punto a otro, se basa también en este principio. Analicemos ahora cómo es la provisión de agua. En el caso de que estemos en una zona donde haya una empresa que preste el servicio de agua potable, esta nos va a llegar a través de una red de cañerías llamadas maestras, a las cuales nos vamos a tener que vincular mediante la llamada conexión de agua. Esta conexión, como ya vamos a ver, está formada por dos partes. Por un lado la externa, que es la que realiza y manipula la empresa de la línea municipal para afuera, y por el otro la interna, que es la que debemos hacer y mantener nosotros de la línea municipal para adentro. Por el contrario, en el caso de que no exista en la zona una empresa que nos provea el agua, esta la vamos a obtener en forma subterránea a través de una perforación. Es importante que tengan en cuenta que dicha perforación se hace como mínimo hasta la segunda napa, no hasta la primera, llamada napa freática, porque ésta suele estar contaminada, debido a que muchas veces los pozos absorbentes o cloacales llegan hasta ella, aunque esto esté prohibido. Cabe aclarar que una vez hecha la perforación en el terreno, la cual solo debe ser realizada por personas o empresas capacitadas, el agua se aspira e impulsa a través de bombas centrífugas. En el caso de que estemos en una zona donde haya una empresa que preste el servicio de agua potable, es muy importante al momento de proyectar y dimensionar la instalación conocer el llamado nivel piezométrico. Este nivel es un dato que le tenemos que pedir a la empresa y que nos indica cuál es la presión que tiene el agua de la red en el lugar donde se va a producir la conexión a la misma. Y es indispensable que lo conozcamos para definir si vamos a colocar o no tanque de reserva y de bombeo o cisterna. En realidad a la empresa le vamos a solicitar el dato, el nivel piezométrico máximo y el mínimo, ya vamos a ver las diferencias entre ellos y con respecto al estático. Y de estos, el que más nos interesa es el mínimo, ya que con él vamos a poder calcular la presión disponible en la vereda y luego el diámetro de la cañería que necesitamos para abastecer al tanque de reserva. Esto también ya lo vamos a ver más adelante. Veamos entonces las diferencias básicas entre el nivel piezométrico estático y el variable. Estos conceptos en realidad están relacionados con lo que vimos anteriormente sobre la presión hidráulica estática y dinámica. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que la presión hidráulica era estática cuando el agua dentro de una instalación se encontraba en reposo, con lo cual en todos los puntos de la misma la presión era constante. Si trasladamos este concepto a gran escala, analizando cómo es la distribución de agua de red de parte de una empresa que preste este servicio, como pueden ver el nivel piezométrico estático se daría solo en el caso de que no exista ningún consumo en la red,
con lo cual no habría circulación de agua, ésta permanecería en reposo y por el principio de los vasos comunicantes, en el caso de tanques de reserva, por ejemplo en edificios ubicados a una altura similar a la de los depósitos centrales o distribuidores de agua de la empresa, el agua contenida en ellos alcanzaría una altura similar a la de dichos tanques. Esto en realidad es una situación atípica que generalmente no ocurre porque el agua suele estar en movimiento como consecuencia del mayor o menor consumo y de las pérdidas de agua. Por ello podemos afirmar que el nivel piezométrico en la realidad es esencialmente variable o dinámico y dicha variación depende fundamentalmente de tres factores: el grado de consumo de agua que haga la gente, la distancia que el agua deba recorrer y las resistencias u obstáculos que el agua encuentre en su camino. Como dijimos, en función de estos factores, el nivel del agua va a variar y con ella también la presión que tenga entre un máximo y un mínimo, que es importante que tengamos en cuenta al momento de diseñar y calcular la instalación de agua. Y en este sentido, el que más nos va a interesar es el mínimo, porque es el nivel piezométrico crítico que se genera cuando el consumo es alto, por ejemplo, en las horas pico, y en consecuencia la presión se ve notablemente disminuida. Dicho todo esto, tenemos que tener en claro que si los artefactos que queremos alimentar se encuentran por debajo del nivel piezométrico mínimo, podemos abastecerlos de manera directa, pero para poder hacerlo como máximo pueden estar a 5 metros de altura con respecto al nivel de la vereda. Por el contrario, si los artefactos que queremos alimentar se encuentran por encima del nivel piezométrico mínimo, en realidad entre el mínimo y el máximo, es indispensable colocar un tanque de reserva para poder abastecerlos, con lo cual su alimentación va a ser indirecta. Por último, en el caso de que el tanque de reserva que abastece a los artefactos se encuentre por encima del nivel piezométrico máximo, es indispensable colocar un tanque cisterna con un sistema que bombee el agua a dicho tanque, debido a que la presión de agua es insuficiente para que se llene naturalmente. ¿Se entiende? Analicemos ahora cómo puede ser la alimentación de los artefactos. Decimos que la alimentación es directa cuando los artefactos son abastecidos directamente desde la red externa. Esto en el caso de que los artefactos estén como máximo a 5 metros de altura con respecto al nivel de la vereda, salvo que esos artefactos sean una pileta de lavar o simplemente canillas de servicio, en cuyo caso pueden superar esta altura máxima de 5 metros, pero es indispensable que estén por debajo del nivel piezométrico mínimo. ¿Y esto por qué? Porque es necesario que el agua tenga la presión suficiente para poder llegar a ellos. Este tipo de alimentación se utiliza generalmente en viviendas que sean de planta baja e incluso en subsuelos, pero tienen que tener en claro que presenta una serie de desventajas. En primer lugar, si se corta el servicio de agua de la empresa, obviamente la vivienda o edificación se queda automáticamente sin agua. Y esto porque no existe un tanque, una reserva de agua que garantice la alimentación de los artefactos. Además, en el caso de agua caliente, no podríamos utilizar un calefón a gas porque este requiere una presión mínima para encenderse, pero sí podríamos utilizar, por ejemplo, un termotanque. Por el contrario, la alimentación indirecta es obligatoria en el caso de que los artefactos se encuentren a más de 5 metros de altura. En este caso, como la presión de la red es insuficiente para abastecerlos de manera directa, se lo hace a través de un tanque de reserva. Por último, la alimentación mixta consiste básicamente en una combinación de las dos anteriores. Como pueden ver, es una alternativa interesante donde los artefactos que están hasta 5 metros de altura se alimentan de manera directa y aquellos que superan dicha altura lo hacen de manera indirecta a través del tanque de reserva. Este tipo de alimentación muchas veces se lo utiliza en vivienda, donde, por ejemplo, si la vivienda tiene 2 baños, el de planta baja se lo alimenta en forma directa y el de planta alta en forma indirecta. O si la vivienda tiene una cocina y además un quincho con pileta de cocina, uno de ellos se lo alimenta de manera directa y el otro de manera indirecta.
¿Qué beneficios tiene esto? Que siempre la vivienda va a tener agua en determinados locales. Por ejemplo, en el caso de los baños, si se corta el agua de la red, el baño de planta baja nos queda inutilizado, pero podemos seguir usando el baño de planta alta con el agua que viene del tanque de reserva. Y una situación parecida ocurre con la cocina y el quincho. ¿Se entiende? Con respecto a la conexión domiciliaria de agua, tienen que tener en claro que es la cañería que une la red de agua externa de la empresa con la cañería domiciliaria interna. Esta básicamente consta de dos partes. Por un lado tenemos la conexión domiciliaria externa, que es la que va desde la línea municipal hacia afuera, y por el otro la conexión domiciliaria interna, que es la que va desde la línea municipal hacia adentro hasta la llave de paso general y canilla de servicio. Vamos a verlas ahora más en detalle. Como dijimos, la externa va entre la línea municipal y la red de agua de la empresa. Esta solo debe ser realizada, manipulada e incluso mantenida por la empresa prestataria del servicio de agua. Y está integrada por los siguientes elementos. Por un lado tenemos la férula de conexión a la cañería maestra o distribución, el caño de conexión, la llave maestra y el medidor, estos dos contenidos dentro de una caja que se encuentra embutida en la vereda. En cuanto a la conexión domiciliaria interna, como dijimos, esta va de la línea municipal hacia adentro y está formada por los siguientes elementos. La llave de paso general, que es la que permite interrumpir la entrada de agua a toda la edificación, una canilla de servicio para permitir, por ejemplo, el baldeo de la vereda o el riego del jardín, con su correspondiente llave de paso, de manera que en el caso de que sea necesario arreglarla, no dejemos sin agua toda la edificación. Y además la cañería de entrada que el propietario debe prolongar por afuera de la línea municipal, dejando un llamado chicote, de manera que al solicitar la conexión externa, la empresa pueda empalmarse al mismo. Con respecto al diámetro de la conexión a la red externa, el mínimo permitido para conexiones domiciliarias es de 13 milímetros, aunque generalmente para viviendas se utilizan 19 milímetros. Tengan en cuenta que en el caso de diámetros mayores de 32 milímetros deben ser autorizados expresamente por la empresa prestataria del servicio. Ya vamos a ver cómo calcular este diámetro, que en realidad se extrae de una tabla entrando en el dato de la presión disponible en la vereda y el gasto consumo estimado. Analicemos a continuación dos elementos muy importantes que forman parte de la conexión domiciliaria externa. Ellos son la llave maestra y el medidor. Como dijimos anteriormente, ambos se ubican en una caja embutida en el piso aproximadamente a 60 centímetros de la línea municipal, la cual tiene 40 centímetros de largo por 20 de ancho y por 20 de altura. Esta caja posee una tapa reforzada con una llave de apertura especial que solo puede ser abierta por la empresa prestataria del servicio. La llave maestra posibilita el corte de ingreso de agua al predio y solo puede ser accionada por dicha empresa, no por el propietario. En cuanto al medidor, su función es la de contabilizar la cantidad de agua consumida. En este sentido, como pueden ver, posee dos contadores. El de la izquierda nos dice la cantidad de agua que consumimos en metros cúbicos y el de la derecha en litros. Un elemento fundamental dentro de la conexión domiciliaria interna es la llave de paso general. Esta debe ubicarse siempre al comienzo de la instalación como máximo a 1 metro de la línea municipal. Es indispensable que se encuentre en un lugar accesible al propietario para que pueda accionarla fácilmente. Por eso, en el caso de que haya impedimentos insalvables, por ejemplo una escalera o una vidriera, el reglamento admite colocarla como máximo hasta 2,50 metros. En el caso de que la edificación se encuentre retirada con respecto a la línea municipal más allá de esta distancia, es necesario construir un pilar para poder alojarla. Esta debe estar aproximadamente a 40 centímetros del piso, está prohibido colocarla enterrada y podemos ubicarla en una pared medianera.
Como ya vimos, una de sus funciones principales es la de permitir el corte e ingreso de agua al inmueble. Y a diferencia de la llave maestra, esta solo es accionada por el propietario porque se encuentra dentro del mismo. Otra de sus funciones muy importantes es la de impedir que el agua que se encuentra dentro de la instalación domiciliaria interna retorne a la red y la contamine. Para evitar esto, como pueden ver, esta llave posee una válvula suelta, la cual cuando disminuye la presión de la red desciende impidiendo dicho retorno. Pero para que funcione correctamente es indispensable que se encuentre en posición vertical y con la flecha en el sentido del flujo del agua. Esta llave conviene que esté alojada dentro de un nicho de material impermeabilizado, sea correctamente revocado, y en el caso que dé hacia la fachada debería tener una tapa con llave para impedir el acceso de cualquier persona. Como junto a esta está la canilla de servicio con su correspondiente llave de paso, que hemos visto se utiliza generalmente para baldear la vereda o regar el jardín, muchas veces conviene hacer un nicho de mayores dimensiones para contener estos tres elementos. Bueno, espero que se haya entendido. Como siempre les digo, cualquier duda o inquietud me la dejan en la caja de comentarios o la cuelgan en el aula virtual de instalaciones. Nos vemos pronto en el próximo video tutorial donde vamos a ver en particular el tema tanque de reserva y tanque cisterna o de bombeo. Chau chau.